Muchas gracias, Carla. Un excelente fin de semana para ti. Comenzamos esta edición de viernes de Cara a Cara porque mañana Acción Popular, uno de los partidos que duda cabe más importantes del país, de los partidos tradicionales, además, que siguen claramente en carrera, que tienen la presidencia de la mesa directiva del Parlamento, ahora que recae en la señora Alba, celebra sus elecciones internas mañana. Ayer tuvimos un candidato, al señor Chávez, y hoy, por supuesto, vamos a conversar con dos más de ellos. Iniciamos precisamente con el señor Edmundo del Águila Morote, candidato a la Secretaría General Nacional de Acción Popular, figura, por supuesto, conocida del partido de la Lampa. ¿Cómo está, señor del Águila Morote? Buenas noches. Muy buenas noches. Aquí a sus órdenes. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar sobre nuestras elecciones internas. ¿Cuál es el objetivo de alcanzar la Secretaría General Nacional de Acción Popular? ¿Qué es lo que usted se propone con el partido de aquí en adelante? Bueno, el objetivo central del partido, de mi propuesta, es lograr la unidad del partido. Los 3 años de ausencia de dirigencia nacional, de los tribunales de disciplina y otros órganos del tesorero, han dado lugar a que se produzcan determinadas expresiones de indisciplina, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Incontrolable es este tema. Es un tema general, pero nuestro estatuto establece los mecanismos y los procedimientos, las obligaciones que tienen los militantes de no sacar fuera del partido los problemas internos en tanto estos no hayan sido solucionados al interior del mismo partido. Así es que desde ese punto de vista, para lograr la unidad, lo primero que tendremos que hacer es restituir la disciplina en el partido. Claro, digamos, no ventilar estas controversias, pero de hecho varias se han dado no solamente en redes sociales, sino, por ejemplo, incluso a nivel de dirigencia. Recordamos que el ex candidato presidencial Johnny Lescano, por ejemplo, fue sumamente crítico de todo el episodio relacionado con la breve presidencia de Manuel Merino, que despierta todavía, parece ser, opiniones muy divididas en Acción Popular. Más allá de lo que usted señala, por supuesto, de encontrar una disciplina interna, ¿cree usted que se debe establecer una posición frente a lo que fue, como repito, este episodio? De hecho, el señor Merino sigue como una figura de coyuntura, ahora mismo que ha pedido el derecho a su pensión, ¿no? Bueno, sí, pues el tema es que el señor Merino fue elegido de conformidad con todas las normas establecidas en la Constitución y en el reglamento del Congreso. Tan cierto es esto que el señor Sagástegui siguió el mismo procedimiento que el señor Merino y se mantuvo ahí hasta que fue reemplazado con la elección del nuevo presidente. Entonces, la legalidad de la elección del señor Manuel Merino no está en discusión. Yo lamento que hayan habido expresiones contrarias incluso de algunos dirigentes, como usted mismo lo manifiesta, dentro del partido. Pero Acción Popular es un partido que nació para luchar contra las dictaduras, que nació para fortalecer la democracia, que nació para tener muy clara la necesidad de una justicia, no solamente una justicia desde el punto de vista legal, sino sobre todo una justicia social. Y todo ello dentro de un concepto que es fundamental en nuestra posición ideológica, que es la solidaridad, ¿no? Y atentar contra la solidaridad del partido interna o externa, ¿no? Es precisamente atentar contra la naturaleza central de Acción Popular. Ayer uno de sus competidores, el señor Chávez, nos decía acá en los estudios, alcalde de San Martín de Porres, tenía una opinión similar al tema de la legalidad de la presidencia brevísima de Merino, pero sí cuestionó lo que podía ser un conflicto de interés al haber sido Merino presidente del Congreso en ese momento. Es, por supuesto, un tema de debate álgido, ¿no? El de la presidencia de Merino, más allá de la evaluación que se haga del personaje de Vizcarra. Por algo Merino salió a los 6 días, porque la calle se volcó a rechazar esa presidencia, ¿no? Bueno, en primer lugar, Acción Popular en ese momento no era mayoría, no ha sido mayoría. Desde el segundo gobierno del presidente Belaúnde y con la alianza que se tuvo con el PPC, desde ese momento, Acción Popular en las próximas, en las anteriores, posteriores a ella,
no ha sido mayoría con Merino, ni tampoco es mayoría ahora. Consecuentemente, la decisión fue del Congreso, 115 votos que decidieron vacar al presidente Vizcarra por todas las razones que nosotros conocemos y por las cuales él hoy está en un proceso de enjuiciamiento. Bueno, y está esperando, por cierto, la decisión del Poder Judicial a ver si regresa. Insisto, no se trata aquí de defender la labor de Vizcarra de ninguna manera, pero al país le llama la atención todavía ese episodio de cambiar de presidente en plena pandemia. Cuénteme, de aquí en adelante, ¿cómo qué papel debería cumplir Acción Popular en el Congreso? Tienen, por supuesto, una posición expectante. No son mayoría, es verdad, pero son una bancada importante, ocupan la mesa directiva del Congreso. ¿Cuál debería ser la posición frente a el actual gobierno, no? Bueno, la posición de Acción Popular la ha marcado el pueblo. El pueblo ha elegido a los candidatos, a los congresistas de Acción Popular, no para gobernar el país, sino para fiscalizar al gobierno. Nosotros, a través de nuestra bancada, nuestra obligación es fiscalizarlo, hacer una oposición constructiva, no una oposición que deteriore las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, como hubo en el Congreso pasado, sino una oposición que busque todo aquello que ha de beneficiar al país. Bien, ahora, hablábamos del señor Lescano, que tuvo en un momento una posición expectante en las encuestas, esto se fue diluyendo y ya sabemos lo que pasó. Él acaba de anunciar que se va a volver a lanzar a la presidencia en el 26. ¿Usted tendría, digamos, alguna línea, alguna candidatura, alguna posibilidad de preferencia para candidato presidencial en el 26? Fíjese, falta tanto para el 26, 5 años. Y en política 5 años es mucho tiempo. Yo no estoy en condiciones de proyectar una fotografía, por decirlo de alguna manera, a esa fecha de las elecciones en el 2026. Pero cada uno que está en política tiene sus aspiraciones, unas veces guardadas en su interior y otras veces expuestas. Ninguna de las dos puede ser criticable, porque si alguien está en política es precisamente para servir al país. Entonces, si alguien quiere ser candidato a la presidencia de la República, se entiende que va a ser para servir al país, así que desde ese punto de vista todo está bien. Bien. Lescano, para usted, representa una línea demasiado de izquierda dentro del partido. ¿Usted buscaría una posición más centrista? ¿Cuál es la línea que usted defendería, digamos, ideológica para Acción Popular? Fíjese, la línea de Acción Popular no es ni de derecha, ni de izquierda, ni centrista. La línea de Acción Popular es una línea marcada por el presidente Belaúnde, en donde el Perú es el tema central, el desarrollo, la lucha contra la pobreza, la lucha contra las desigualdades, el buscar una sociedad justa, el hacer que la educación sea el motor del desarrollo del país. No olvidemos que el presidente Belaúnde en su primer gobierno inició un vasto programa de alfabetización, porque en ese entonces el 40%, el 36% de la población del Perú era analfabeta, y con una población en esa situación era difícil pensar de que se pudiese estar camino a una justicia social, a un bienestar. Por eso que la educación siempre fue el elemento central del país. Nosotros consideramos que el crecimiento económico es fundamental para el bienestar social, para el desarrollo de programas sociales. Las dos van de la mano. Nosotros no le ponemos calificativos a esos conceptos porque consideramos que esos conceptos son obsoletos y no encajan en el pensamiento de Acción Popular. ¿Estaría, por ejemplo, de acuerdo o consideraría la posibilidad de un debate sobre una nueva constitución? No, porque está contra la Constitución. Y el presidente Belaúnde en alguna oportunidad ya dijo, eso sería pues dañino para la democracia. Sería romper el sentido de protección que da la Constitución a la estabilidad democrática del país. Ahora, el propio gobierno de transición de Valentín Paniagua impulsó una posibilidad de proceso constituyente. Paniagua era de Acción Popular. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, eran otros momentos, pero tampoco se llevó adelante. Podría haber sido
no recuerdo bien, una idea del presidente Paniagua en aquellos momentos, pero esa idea finalmente no se dio porque lo prioritario, no olvidemos que no era un gobierno de Acción Popular, el gobierno del presidente Paniagua era un gobierno donde se había encontrado consensos con las otras bancadas y lo que se buscaba era hacer un proceso de transición, ¿no? Muy favorable para el país, primero convocando a elecciones y después castigando los actos de corrupción. Durante el gobierno del presidente Paniagua se sentaron las bases legales para enjuiciar a todos aquellos que durante los años pasados habían ministros, generales de división, presidente del Consejo de Ministros, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, todos fueron enjuiciados de acuerdo con las leyes dadas en ese momento de la lucha contra la corrupción y encarcelados, más de 60 o 70 altos dignatarios, dirigentes del país fueron encarcelados. Usted ve ahora el tema de Odebrecht, el Lavajato tiene ya 10 años, se va por los 15 años, creo, y no hay nadie, ¿no?, que en estos momentos se haya sido sentenciado. Todos están en proceso de investigación. Parece que la investigación es tan prolongada buscando que la gente olvide los problemas. De repente por ahí corren pues intereses que no los puedo identificar, pero a veces son intereses ocultos. Ahora, para ir terminando ya en términos de la coyuntura, ¿cuál es su expectativa con la congresista Alba al frente del Parlamento de la República? Bueno, ella está haciendo una buena gestión en el Parlamento. Ella es consciente que su presencia en la presidencia del Congreso no es resultado de una mayoría de Acción Popular, es el resultado del respaldo que le han dado las otras bancadas y consecuentemente ella en función a eso está haciendo una gestión como presidenta, ¿no?, coordinando con todas las bancadas porque no podría ser de otra manera. Perfecto. Bien, señor Edmundo del Águila Morote, suerte en las elecciones internas entonces de mañana y estaremos pendientes de los resultados. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Vamos a ir a una pausa, vamos a ir a una pausa y regresamos con otro de los competidores. Estamos hablando, como decimos, de uno de los partidos tradicionales que sigue teniendo peso en la política peruana. Vamos a conversar con Rafael Vázquez Neira, también candidato a la Secretaría General Nacional de Acción Popular. Volvemos. Bueno, como les decía, es lógico que un programa como este esté interesado en lo que pasa en Acción Popular, porque Acción Popular es un partido que ha tenido una buena performance, ¿no?, en las últimas elecciones. En realidad podríamos ubicar probablemente desde la designación de Jorge Muñoz a la alcaldía de Lima, que ya no está en el partido, pero ha tenido pues una suerte de, no sé si llamarlo renacimiento. Estamos hablando pues de un partido que ha tenido 2 veces la presidencia de Fernando Belaúnde, ahora además con ecos y reminiscencias a partir pues del golpe militar de Velasco. Tuvo un gobierno de transición modélico en realidad como el de Valentín Paniagua y ha tenido, a pesar de esta buena fortuna electoral, a mi modo humilde, de ver ciertas inconsistencias, ¿no?, en los últimos años. Y uno, bueno, vamos entrevistando a los candidatos a la Secretaría Nacional para también encontrar sus opiniones al respecto, porque insisto, es un partido importante. Le damos la bienvenida a Rafael Vázquez Neira, candidato también a la Secretaría General Nacional del Partido de la Lampa. ¿Cómo está usted, señor Vázquez? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Enrique. Muy buenas noches. Un cordial saludo para todos, en especial a los correligionarios de Acción Popular, que el día de mañana van a acompañarnos a las urnas para elegir a la dirigencia. Importante además que se den estas elecciones internas porque es una expresión democrática y ojalá que la militancia, cuidándose y tomando las medidas sanitarias del caso, pueda acudir en números importantes, porque tiene una cantidad de militantes relevante, Acción Popular, ¿no? ¿Cuántos son más o menos? Sí, más de 200.000 militantes. Wow. Y una expresión democrática que fue interrumpida hace 5 años, cuando mi persona asumió la Secretaría General Nacional y que se inscribió en el registro de organizaciones políticas. Lamentablemente, un pequeño grupo de militantes
fue al Jurado Nacional de Elecciones a revocar mi inscripción y a partir de ahí generó todo un entrampamiento que ha terminado que el partido hoy día, nuestro Partido Acción Popular, está sancionado por la OMPE. Es decir, al día de hoy no podemos registrar nuevos afiliados y si hoy día hubieran elecciones en el presente a las elecciones regionales, municipales o cualquier otro, no podíamos participar. Producto de estas sanciones, de estas multas que han podido llegar y producto también de las consecuencias de aquellos que quisieron tomar el poder a la fuerza en el partido y que hoy justamente compiten a la Secretaría General Nacional. De eso vamos a hablar. Usted entonces quisiera revertir esa situación, digamos, organizacional. Bueno, digamos, hacerlo? recuperar el partido. Número uno, primero nosotros tenemos que hacer una convocatoria de reforma estatutaria porque queremos colocar unos filtros, porque en los últimos tiempos, producto de ese desorden, han ingresado algunos nuevos militantes que han manchado el nombre de la Lampa. Tal es el ejemplo de la alcaldesa de San Juan de Miraflores. Presa por temas de corrupción y que hoy día puede ser dirigente departamental, o sea, porque está en una lista. ¿Cuál es la lista, perdón? La lista que encabeza el señor Carlomagno Chacón, alcalde de Magdalena. También, además... Que es el cuarto candidato, es el que... Exacto, bueno, él va para Lima Metropolitana. Okay, ya, así es, pues departamental. ¿Y él se corresponde con algunas de las candidaturas? Sí, claro, a la con Mundo del Águila. Con quien acabamos de conversar. Sí, y además la pareja también de la alcaldesa, también preso, candidato al Congreso por la región San Martín con el número 1, sin vivir en San Martín, Tarapoto. Entonces, ese tipo de situaciones a nosotros en el partido no podemos permitirlo. Usted pone el dedo en la llaga de una herida, digamos, de manera interesante, porque a ver, ¿qué cosa ha pasado con Acción Popular? Precisamente he tenido estas performances bastante cuestionables, ¿no? Como una alcaldesa presa, por favor, ¿no? Acusada de mafias. Otras alcaldías, además, por decirlo menos, discretas también, ¿no? A pesar de ese favor popular, ¿no? Que se obtuvo en las elecciones. Entonces, claro, uno como acciopopulista se preocuparía, ¿no? De decir, oye, tenemos la marca de la Lampa ha pesado todavía en estas últimas elecciones, pero no estamos respondiendo. Y a mí, insisto, humilde entender, a mí me llama la atención cómo el partido o los dirigentes, que por lo menos hemos entrevistado ayer a uno, hoy a otro, digamos, con distintos grados de expresividad, pero no pueden tomar distancia del episodio protagonizado por Manuel Merino. Y ahora mismo Manuel Merino está pidiendo una pensión vitalicia luego de estar 6 días, ¿no? en la presidencia de la República, y la verdad uno dice, eso se debería tolerar más allá de la controversia, insisto, que puede haber con Vizcarra y demás. El Perú rechazó esa movida, digamos. O sea, Paniagua fue una cosa, pues, y Merino fue otra cosa muy distinta. ¿Cuál es su posición frente a la figura de Manuel Merino? Como la gran mayoría de peruanos y la gran mayoría de accionpopulistas o correligionarios de Acción Popular, yo también en vivo hice una grabación esa misma noche para dar mi rechazo por la forma y también por el fondo del tema de la asunción del correligionario Merino, que lamentablemente fue inoportuna. Esa asunción al poder no fue definitivamente ni por una sola áquipe, podamos compararlo con Valentín Paniagua. Valentín Paniagua emergió a la presidencia en un momento en el cual había un consenso general para que una figura de un hombre decente, un demócrata, pueda asumir la presidencia. Y Paniagua, perdón, es el resultado, como usted señala, de ese consenso. Por supuesto. Paniagua no era una parte interesada en ese momento. Hay una especie de acuerdo político para que la figura que representaba a Paniagua, un congresista con experiencia, cusqueño que había sido ministro, digamos, intachable, además con producción académica, etcétera, asumiera, ¿no?, como figura de consenso. En este caso estamos hablando de una persona que ocupaba la presidencia del Congreso y vacan a el que ese momento era presidente de la República, bien distinto. Yo tuve el honor en la campaña cuando Valentín Paniagua candidateó el año 2006 de ser parte de su comitiva en algunos viajes. También formé el grupo Jóvenes con Valentín, es decir, estuvimos en las calles impulsando una candidatura que lo sentíamos como honrosa. Nosotros, recuerdo, con los jóvenes a veces hacíamos una cajita de fósforo donde poníamos la carita de Valentín, atrás la lámpara, lo hacíamos a mano, con todo el cariño y también con el compromiso de saber que teníamos al mejor candidato. Y yo lo que siento que en los últimos tiempos la política se está mercantilizando y parte de esas malas costumbres están ingresando hoy día al partido. La frase 100 millones, sin camiones, sin matones, que impulsó Belaúnde, no era un eslogan, era una forma de hacer campaña, donde a través de la fuerza de la propuesta
conquistábamos el ¿Cómo voto. se está mercantilizando específicamente? Hay varios ejemplos. Por ejemplo, tenemos diversas denuncias, y hay que mencionarlo, de alcaldes que presionan a sus empleados para que traigan fichas de afiliación y de esa manera puedan ganar las elecciones internas. Y producto de eso, en las últimas elecciones al Congreso ha sido una gran sorpresa, y ustedes lo recordarán, que quienes encabezaban las listas al Congreso por Lima eran militantes nuevos que nadie los conocía y que curiosamente tenían vinculaciones a algunos de los alcaldes. ¿Está refiriéndose, por ejemplo, al señor Chávez, que es alcalde de San Martín de Él Porres? impulsó a su esposa como candidata al Congreso y salió elegida sin que la militancia la conozca, y ahora la ha impulsado como parlamentaria andina. Yo entiendo de que uno pueda querer mucho a la familia, pero en la política uno tiene que entender que uno debe mirar primero el bienestar general y no el propio el familiar. Eso nos enseñó Fernando Belaúnde. Quienes son los auténticos seguidores de Belaúnde, jamás se le hubiera ocurrido a Belaúnde impulsar a su esposa como congresista, como ministra o cualquier cargo de función pública. Violeta tenía el papel que tenía, digamos, ganado a pulso propio, ¿no? Y Era por una eso, mujer además muy preparada. Y por eso pasó a la historia. Entonces debemos entender que dentro del partido nosotros tenemos un compromiso con la historia dentro de Acción Popular. Yo no acepto ni tolero que tengamos prácticas fujimoristas de querer comprar los votos o prácticas del partido de Acuña de pensar que es un partido familiar. Te responden por lo general en Acción Popular, en fin, con las respuestas que hemos venido escuchando, ¿no? La filosofía de Belaúnde, la filosofía de Paniagua, pero en la práctica pareciera que el partido se está derechizando. ¿Tiene usted esa percepción en su dirigencia, me refiero? ¿no? Yo diría... Hemos tenido precandidaturas como la de Barnechea, bien, en fin, Alfredo Barnechea, una persona respetable, etc., pero digamos que parecieran líneas que no son las que uno recuerda de Paniagua o de Belaúnde Terry. Bueno, Barnechea tiene formación aprista y hubieron algunos elementos como, bueno, ya hemos visto, el señor del Águila fue parte de la plancha de Barnechea y Julio Chávez uno de los más cercanos colaboradores a Barnechea. Entonces, entendemos ahí la cercanía. Nosotros La señora Alba, que preside el Congreso, no estuvo también cerca de Barnechea. En la última precandidatura que perdió, perdió, creo que renunciaron, no recuerdo muy bien. Pero en el caso del año 2016, sí, el señor del Águila fue parte de esa plancha presidencial, pero independientemente de ello, nosotros consideramos que la línea doctrinaria del partido tiene que defenderse. Y ahí empieza el problema de fondo. Nosotros por eso queremos a los nuevos afiliados al partido impulsar un curso de inducción ideológica para que entienda el nuevo afiliado que estar en una organización política va más allá de solamente firmar un documento, sino de entender la historia, un poco de ideología y también los estatutos del partido. Vamos a ir a una pausa, pero lo dejo con una última pregunta. Hay una situación actual. Acción Popular tiene una bancada importante. ¿Cómo la dirigencia interactuaría con esa bancada y en todo caso cuál sería la línea de esa dirigencia para empezar frente al gobierno actual? Vamos a hacer una pausa, Rafael Vázquez, y regresamos. Rafael Vázquez, candidato a la Secretaría General Nacional de Acción Popular, ya marcó usted su posición, digamos, con respecto al entorno del partido, a las acciones recientes, lo que quiere hacer en términos de capacitación, de organización, pero hay un ahora, Acción Popular o una representante de Acción Popular encabeza la mesa directiva, hay una bancada importante y hay un gobierno, digamos, que no termina de definirse, ¿no? Por ponerlo de alguna manera. ¿Cuál debería ser el papel de Acción Popular con miras a la gobernabilidad? Hablábamos de Paniagua y Paniagua precisamente encarnó una alternativa de gobernabilidad en un momento en el cual el país estaba sumamente complicado. ¿Qué deberían hacer grupos políticos como Acción Popular con representación en el Congreso para ayudar a que finalmente el país sea viable? No aguantamos muchos años más como los 5 anteriores que hemos tenido, ¿no? Parte del ejemplo de lo que hizo Paniagua fue la creación del Foro del Acuerdo Nacional. Así es. Y justamente creo que ahí debería ir la plataforma de debate sobre temas más relevantes en el país, ¿no?
Por ejemplo, el tema de la Constitución debería ir de repente al foro del Acuerdo Nacional, donde recordemos que a través del consenso se toman las decisiones. Porque creemos de que ahora las polarizaciones que se está dando entre la ultraderecha y la ultraizquierda está polarizando al país. Y ahí en ese aspecto Acción Popular debe tener una voz, una posición importante en contribución, en colaboración con los congresistas y también su dirigencia. Recordemos de que en Acción Popular no es solamente la dirigencia nacional. Nosotros tenemos un plenario donde la gran mayoría de elementos son los dirigentes de base, los dirigentes distritales, provinciales, quienes dentro de su experiencia y su trabajo con el pueblo hacen justamente que las decisiones que toma Acción Popular siempre han ido en dirección hacia el país. Y ahí hemos tomado decisiones muy importantes. Entonces, para retomar el tema, el foro del Acuerdo Nacional hacia afuera y recordar que en el tema de los congresistas de Acción Popular existe un plenario donde nosotros podremos dar el diálogo necesario para que a través de las bases también el partido tome una posición. A través de las bases, cuando estamos hablando de todas estas controversias últimas, pareciera que el peso de ciertos sectores limeños ha sido muy fuerte en los últimos años. Y uno piensa en Acción Popular y, por ejemplo, siempre piensas pues en la fortaleza en el oriente del país, etcétera. En estos momentos, cuando hablamos de estos 200.000 militantes, ¿cuáles son las zonas fuertes de peso para Acción Popular ahora mismo? Bueno, lo que sucede es que en los últimos tiempos, en los últimos 5 años, tal como mencioné, no ha habido dirigencia. Al no haber dirigencia, los miembros de plenarios prácticamente han sido los alcaldes y los congresistas. Entonces ahí vemos un poco la paralización del partido. El partido tiene una importante presencia, no solamente en la selva, también hemos visto que en el sur hemos tenido a raíz del liderazgo de Claro, Johnny al Lescano le iba bien al principio y al final, bueno, eso se volteó, pero tenía ese predicamento en el sur del Johnny país. Lescano es el líder del partido y eso creo que no lo podemos, nadie lo puede negar dentro. O sea, ni fuera ¿usted del desde la partido. Secretaría apoyaría una nueva candidatura presidencial del Lescano como la que acaba de anunciar hoy el propio ex candidato? Bueno, lo que Para el sucede, yo 26. como secretario general debería mantener una posición neutral, pero sí debo manifestar y reconocer que el liderazgo de Johnny Lescano es, ahorita en estos momentos, no es cuestionado por absolutamente nadie, salvo algún pequeño grupo de militantes que sí definitivamente ven el liderazgo de Raúl Díaz Canseco o de Alfredo Barnechea, tal vez una posición donde ellos se sienten más identificados. Pero mi posición personal, independientemente de la candidatura, es el tema de que Johnny Lescano debería ser el próximo candidato presidencial. Hemos hablado, bueno, de Barnechea, no sé si él tenga alguna vinculación ahora mismo con el partido, pero usted se refería a Raúl Díaz Canseco, que también representaba una línea y que, bueno, es una persona con historia dentro de Acción Popular. ¿Qué es lo que significa alguien como Díaz Canseco para el partido? ¿Cuál es la línea que representa? En los últimos tiempos se ha representado un problema, porque él se presenta en los medios de comunicación como líder de Acción Popular, fija una posición de Acción Popular que nunca es debatida dentro de Acción Popular. Entonces, ese tipo de situaciones tampoco debemos permitirlo, porque si no puede abusar con el hecho de ser empresario y que de alguna forma tenga algunos contactos en los medios de comunicación para tratar de confundir a la ciudadanía con una posición personal que no representa a la institución. Aquí, y con eso termino, porque hay algunos, es una broma pesada la que se está haciendo en redes, pero voy a traerla a colación. Los críticos del estado actual del partido dicen que Acción Popular es como el partido de Halloween, porque no se sabe de qué va a venir disfrazado. Entonces, a la hora que usted me dice lo que me está diciendo, ¿impulsaría de alguna manera el hecho que se tome orgánicamente una posición ideológica, que se siente una posición? Que el país sepa lo que es Acción Popular, en todo caso. Por supuesto, la gran mayoría de accionpopulistas prefiere el Día de la Canción Criolla y ese grupito sí se disfraza, ¿no? Y a veces uno no entiende de qué se disfraza. Entonces, por supuesto que defendemos la posición ideológica y por eso creemos en la capacitación, en la formación de los cuadros y también de la participación de nuestros cuadros formados en las elecciones regionales y municipales, que esa va a ser parte de la propuesta de impulsar, respaldar y ya no pues permitir de que vengan algunos elementos que no saben de dónde vienen ni a quién representan y después salen manchando el nombre de la Lampa. Rafael Vázquez, gracias por estar con nosotros, candidato a la Secretaría General Nacional de Acción Popular. Suerte, por supuesto, mañana en esta gesta que, insisto, es importante que un partido grande, con historia, como Acción Popular, se manifieste de manera interna, porque ya, como hemos visto, el Perú va, ¿no?, de péndulo de un lado al otro. Entonces, la experiencia o la historia se rechaza y, bueno, a veces nos trae malas pasadas, pues nos juega malas pasadas la improvisación. Gracias por estar con nosotros. Le agradezco mucho, gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más.
Bueno, vamos a ir sin más preámbulo a darle la bienvenida al ministro de Salud, Hernando Ceballos, a quien le agradecemos además porque entiendo que ha regresado rápidamente de un viaje por Loreto, por Iquitos, para sentarse en el Zoom y poder atendernos. No habíamos tenido la conversación ya en su responsabilidad importante, doctor Ceballos. Y gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Además, en Iquitos hemos visto unas imágenes suyas en Loreto haciendo un trabajo importante, esperando que no llegue la famosa tercera ola. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, es un gusto conversar con ustedes, a su plena disposición. ¿Cómo le ha ido para empezar con las actividades de hoy? ¿Cómo se está moviendo la pandemia por el oriente del país que ha sido pues en un principio tan castigada, ¿no? Y bueno, estamos trabajando intensamente, los trabajadores del sector salud están lanzando brigadas a los lugares más alejados de la región. Los hemos acompañado, hemos tenido la suerte ayer de acompañarlos a varias comunidades de pueblos originarios. Hemos estado en Mazán, hemos estado en Indiana, hemos estado en Las Palmeras 2 con comunidades. La verdad que ha sido muy interesante ver la receptividad de los pueblos originarios y por lo menos de estas comunidades. Sabemos que hay algunas otras donde hay un poco de resistencia, algunos prejuicios a la vacuna, pero se va avanzando y esto es lo más importante, ¿no? Así que ellos están haciendo todos los esfuerzos a pesar de la precariedad a veces de los establecimientos de salud, pero allá van, trabajando con mucha fuerza, los estamos acompañando y esperemos poder avanzar cada vez más para proteger a toda la ciudadanía frente a esta muy probable tercera ola que viene golpeando a distintos países vecinos y que esperemos que en el Perú no sea tan potente, sobre todo porque vamos avanzando en la vacunación y esperemos hacerlo más rápidamente todavía en las próximas semanas. Exacto. Usted, digamos, marcó unos cambios importantes en el proceso de vacunación al momento de entrar. Por un lado, un acento en la descentralización y por otro lado también, digamos, la innovación con lo que eran las vacunatones y la ampliación de los horarios. ¿Cómo vamos en esa estrategia? ¿Cómo vamos a avanzar en las próximas semanas para, como usted señala, acelerar todavía más el proceso? Sí, bueno, hemos pasado de un mes y medio que estamos en el cargo de 14 a tener casi 36% de la población objetivo vacunada con las 2 dosis, ¿no? Y ya con la primera dosis tenemos el 53% de la población objetivo, pero tenemos que ir por más, sin ninguna duda, ¿no? Así que lo que hemos hecho es, bueno, mantener jornadas extensas de vacunación los fines de semana, lo que se llaman los vacunafés, porque le estamos poniendo mucho ritmo y mucha participación a estas campañas de vacunación con la ciudadanía que está participando activamente. Y también esto lo hemos extendido al resto de la semana, es decir, estamos vacunando todos los días. La diferencia es que hemos entendido que es necesario sacar el Ministerio de Salud hacia la comunidad y por eso se está vacunando en varias plazas, en mercados. Los centros de salud han aperturado, muchos de ellos, su primer nivel de atención y extendido sus horarios. Y además tenemos brigadas que van casa por casa, sobre todo en los lugares más alejados, tratando de ubicar a los ciudadanos que, por ejemplo, les falta la segunda dosis, que es lo más importante para estar adecuadamente protegidos, y también a los ciudadanos con comorbilidades, ¿no? Que es tan importante también que se vacunen. Entonces, este despliegue con más de 15.000 brigadas que está haciendo el Ministerio de Salud es lo que nos está permitiendo escalar rápidamente en la vacunación y poder generar una movilización social y disminuir la resistencia a la vacuna, ¿no? Y también es muy importante en esto la participación de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, de los líderes de la comunidad que están contribuyendo y sectores privados incluso que están contribuyendo de manera activa a esta campaña nacional por la vida y la salud, ¿no? Esta campaña que la denominamos Vamos a tu encuentro, vacúnate ya. ¿Cuáles son las poblaciones que le preocupan, ministro Ceballos, en términos de rezagados o en términos de resistentes? Lo que estamos viendo en los vacunafest es que va bajando la edad y la respuesta parece ser cada vez más animosa.
pero no sé si los mayorcitos vulnerables todavía tenemos, digamos, huecos ahí que llenar. A ver, cuéntenos usted que está en el ajo. Sin ninguna duda, o sea, el tema no es solamente correr a bajar los rangos etarios, que lo estamos haciendo y vamos a continuar bajando cada vez más la edad, sino en que no nos queden, cada vez que bajamos la edad, que no nos queden cantidades importantes de población en el camino, ¿no? Sobre todo la población mayor de 50 años. Mire usted, la inmensa mayoría, el 90% de las personas que fallecen en cuidados intensivos tienen dos características. O no están correctamente vacunados o son personas mayores de 60 años. Entonces es muy importante terminar de cerrar esta brecha de personas mayores y tenerlas correctamente protegidas en nuestro país. Todavía, por ejemplo, tenemos cerca si bien hemos vacunado al 53% de la población ya con primera dosis, todavía tenemos un 36% de población con las dos dosis. Es decir, hay un espacio de población que se ha aplicado una sola dosis y no la segunda dosis. Entonces, este espacio es el que tenemos que cerrar para que la gente mayor de 23 años y sobre todo la mayor de 50 años esté con las dos dosis correctamente vacunada. Esto que le llamamos este espacio de no total protección o brechas es la que necesitamos cerrar en el país lo más rápido posible, porque si viene una tercera ola, los más desprotegidos son los que tienen comorbilidad, es decir, los que tienen sobrepeso, los diabéticos, los hipertensos y también las personas mayores. Porque además, aquí es donde nos jugamos la gran partida de evitar la mortalidad frente a una tercera ola. Mientras más población vulnerable tengamos, más posibilidades de que las cifras de decesos se disparen en el país. ¿Tiene en la cabeza más o menos ese porcentaje de mayores de repente de 65 o de 50, como dice usted, que todavía hay que cerrar la brecha, ya sea en primera, ya sea en segunda dosis, ya sea en ambas, más o menos? Sí, bueno, la cantidad de personas que no han recibido la segunda dosis, ¿no? Son más de 3 millones de personas. Y que ya la deberían haber recibido. Que no han recibido. Y de las personas que tienen más de, digamos, 60 años que no han recibido la segunda dosis, estamos hablando de algo más de 1 millón de personas. Entonces hay que cerrar esta brecha, ¿no? Y poder darle una mayor protección a la sociedad, ¿no? Ahí es donde puede correr esa tercera ola, efectivamente, ¿no? Claro, esto no solo depende del Ministerio de Salud y del despliegue que haga, ¿no? Sino también de la propia conciencia de la ciudadanía. Ahora, de poder colaborar, de poder acercarse, vacunarse y participar. El ritmo, el suministro de las vacunas, ministro Ceballos, ¿qué podemos esperar? Bueno, con las vacunas, usted sabe que en el país no producimos las vacunas, tenemos que estar permanentemente gestionando que los stocks de vacunas comprometidos lleguen al país, generar nuevos compromisos de llegada al país de nuevas vacunas. Hace poco hemos comprometido la llegada de 8 millones de vacunas Sinopharm, más 1 millón que nos estarían donando. Esperemos que esto se concrete a la brevedad, la necesitamos. Y además, por ahora tenemos confirmada para el mes de octubre 6 millones de vacunas de otras marcas, ¿no? De Pfizer y algunas de AstraZeneca. Pero necesitamos tener la mayor cantidad de vacunas porque esto nos permite desplegar una estrategia más rápida, tener permanentemente a las brigadas con vacunas para poder llegar a los lugares más alejados del país. Así que en este caso hacemos un juego en pared con la Cancillería, que es la que nos ayuda a las gestiones para que las vacunas lleguen pronto al país y podamos disponer de ellas, ¿no? Por ahora, la previsión que tenemos son los 6 millones de vacunas que llegarían en octubre, 8 millones que están también comprometidas con contrato firmado con Sinopharm, y esperemos que un par de millones más lleguen por lo menos mediante la modalidad COVAX, que es una modalidad que se hace mediante la Organización Mundial de la Salud para conseguir vacunas. Se están apurando en ese esfuerzo estamos y bueno, y vamos a seguir adelante, ¿no? ¿Se están apurando demasiado las regiones que están vacunando a adolescentes?
Sí, justo conversamos ahora, vengo yo de Iquitos, también de una reunión de gobiernos regionales con el Ejecutivo, donde hemos señalado que si bien es importante vacunar a toda la población, incluso a los de 12 años para arriba, pero hay prioridades que tenemos que abordar ahora en lo inmediato, de acuerdo a la cantidad de vacunas que tenemos. Entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿Vacunar a un joven de 15 años o vacunar a una persona mayor de 60 años? Obviamente, la prioridad es vacunar a una persona mayor de 60 años, porque son los que se complican, los que muchas veces fallecen en las unidades de cuidados intensivos. En cambio, los jóvenes pues tienen mucha más resistencia y son muy pocos los que jóvenes de 15, 16 años tienen un desenlace fatal. Entonces hay que priorizar la vacunación, sobre todo porque no es que tenemos vacunas para salir y vacunar a toda la población o tenemos el aparato logístico para hacerlo de manera inmediata. Entonces, les hemos señalado que está bien que bajemos el grupo etario, pero hay que priorizar a las personas mayores. De pronto, en algunos lugares, por las condiciones geográficas, no podemos entrar y salir varias veces, tenemos que bajar los grupos y vacunar a partir de los 18 años. Esa es una estrategia que se maneja de acuerdo a la realidad geográfica de cada región. Pero todo esto es conversado con las regiones de manera coordinada y esperemos, y de hecho está siendo así, que las regiones que han vacunado a personas de 12 a 18 años, pues empiecen a priorizar, digamos, en los sectores que el Ministerio de Salud está trabajando, ¿no? Ministro, hablaba usted de esta población reticente, ¿no? Sobre todo, incluso población vulnerable por edad, etcétera. ¿Usted apoyaría las medidas, por ejemplo, como las de ICA, que va a comenzar a exigir carnets de vacunación para cumplir ciertas actividades? ¿El Perú debería apuntar a eso? Yo sé que para algunos gobiernos regionales resulta atractivo, ¿no es cierto?, de pronto poner medidas que pueden resultar hasta populares, ¿no es cierto?, de decir, bueno, si no tienes el carnet no puedes reunirte ni en privado ni en público, como ha señalado el gobernador de Ica. Y es cierto que necesitamos ir trabajando sobre la sociedad para ir generando una costumbre y responsabilidad social cada vez mayor. Pero esto tiene que ser articulado a nivel nacional, no puede ser que cada gobierno local o regional lance medidas diferentes, ¿no? Esto puede desconcertar un poco a la ciudadanía en la estrategia nacional que tenemos que diseñar. El Ministerio de Salud está preparando algunas medidas para incentivar la vacunación, sobre todo en las personas mayores, algunas medidas para que tengamos un mayor nivel de responsabilidad social, y eso seguramente las vamos a anunciar la semana que viene, pero deben ser medidas nacionales debidamente articuladas con todos los gobiernos regionales, y no me parece muy conveniente que cada gobierno regional proponga y lleve adelante distintas medidas en su región, porque esto, repito, lo que va a generar es un poquito de desorden, que no es lo que queremos, ¿no? Y me da pie para presentarle un pedido de ayuda, en realidad, que han realizado vecinos de Punta Negra, a ver si tenemos las imágenes, porque mañana la autoridad precisamente está convocando el fin de semana, en realidad es un gran concierto. Es un gran concierto que convoca la Municipalidad Distrital de Punta Negra para el sábado 25 y domingo 26. Se supone pues que los aforos ahora son controlados, pero estamos hablando de aparentemente un evento masivo en celebración del Día de la Juventud. Esto, el gobierno nacional no tendría, digamos, algo que decir con respecto al control de la cantidad de público que puede asistir a un espectáculo con estas características. Por supuesto, hay determinadas normas que son restricciones que han sido publicadas y son de conocimiento público y de los gobiernos locales también, para organizar espectáculos públicos con participación masiva de gente, ¿no? Primero, el cuidado del aforo, que no puede ser más del 20% de la capacidad que tenga un establecimiento, el distanciamiento social, el control de entrada y salida, es decir, hay una serie de requisitos técnicos para que espectáculos donde concurra la población tengan la seguridad necesaria, por ejemplo, entre otros requisitos, el estar correctamente vacunado con las 2 dosis. Es decir, cualquier espectáculo que se lleve adelante debe ser evaluado por el Ministerio de Salud y con los requisitos técnicos que establece la norma, ¿no? No se puede cada municipalidad por su cuenta y riesgo pues lanzar este tipo de espectáculos, sobre todo
porque tenemos el riesgo, y muy cierto, de que aquí pueda incrementarse de manera exponencial la cantidad de casos COVID y lo que es peor, que estos se den bajo la variante Delta, o la variante Delta Plus, que ya la tenemos en el país, que ya empezó a ser la variante Delta predominante entre las dos distintas variantes de COVID que tenemos en nuestra patria. Sí, esa convocatoria me ha preocupado bastante. Vamos a ver qué cosa ocurre y me imagino que el gobierno central le echará un ojo. Nos quedan 3 minutitos. Y yo tenía dos preguntas. Ya habló usted del retorno de clases, ya ha dicho que le ha recomendado al ministro Cadillo piano. Él está viendo el tema de la infraestructura y no voy a repetir esa pregunta, aunque la repetiría. Yo quiero aprovechar estos minutos porque yo siempre he disfrutado mucho conversar con usted en estudio cuando era congresista. Usted es un hombre de izquierda, pero con muñeca, cintura y correa. Y yo le quiero preguntar cómo ve la situación al interior del gabinete ahora mismo. Si hay coherencia, no hay coherencia, qué se puede esperar. Los mensajes que usted nos está dando son sumamente claros, pero buena parte de la población considera que en el resto del gabinete no está pasando lo mismo. Cuéntenos, por favor, su impresión. Bueno, yo la verdad que entiendo que algunas opiniones que pueden ser diferentes entre miembros del gabinete pueden generar la sensación de que el gabinete no maneja un nivel de integridad finalmente en su funcionamiento, pero esto no es así. Es natural y además creo que es saludable que en el gabinete hayan intercambios de opiniones constructivas, por supuesto, para tratar de finalmente afianzar la línea que ya la ha señalado el presidente de la República, ¿no? Ahora, lo que pasa es que hay estilos, que yo puedo compartir o no, de la forma de comunicar, digamos, algunas diferencias, pero de ninguna manera esto significa que en el gabinete no hay cohesión. Lo que yo le puedo decir desde el sector salud es que mantengo una absoluta cohesión con todos los sectores que tienen que ver con mi despacho. Y lo que veo en general en el gabinete es que hay un clima absolutamente integral, más allá de que podamos opinar diferente. Por ejemplo, le digo yo, en educación, con el ministro Cadillo, tenemos una comunicación permanente y de hecho, por ejemplo, la posición del ministro Cadillo de realizar algunas experiencias piloto, de clases semipresenciales o intercaladas, me parece bien, pero compartimos la idea de que hay que buscar las mejores condiciones para abrir ya de manera general las clases en el país. Y esto probablemente, y vamos a seguir coordinando, probablemente se pueda dar a partir de marzo, pero esto va a depender de los niveles de conversación que se tengan. Lo mismo pasa con el Ministerio de Economía. Nosotros queremos más recursos para el sector salud, pero tengo que reconocer que el diálogo que sostenemos con el ministro de Economía y con su equipo nos ha permitido importantísimos avances para poder implementar la estrategia frente al COVID y el tema que tenemos con los recursos humanos, que también se ha podido cancelar, por ejemplo, los casos COVID de manera continua, su permanencia en el Ministerio de Salud. Estamos hablando de más de 55.000 trabajadores. Entonces sí tenemos nosotros, desde mi punto de vista, un nivel de integración en el gabinete, de coherencia entre las distintas carteras, que esperemos que esto se vaya afiatando cada vez más, afirmando cada vez más bajo el liderazgo de nuestro presidente, que está permanentemente preocupado porque mantengamos un nivel de relación fluida y de comunicación. Eso esperamos todos. Gracias, gracias, ministro de Salud Hernando Ceballos, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara y suerte, por supuesto, en su gestión, porque su éxito será el éxito del país en circunstancias tan complejas como las que vivimos. Suerte, suerte otra vez y gracias por estar aquí. Gracias, muy amables. Bien, buenas noches a ustedes, buenas noches amigos, eso ha sido Cara a Cara esta semana. Sigan con la programación, por supuesto, de TV Perú, sigan con En Pared, todas las novedades de esta convocatoria, como decía Lucho Trizano, realmente importante y casi diríamos que masiva de jugadores, con Johanna, por supuesto, y Lucho. Ya se viene la música. Nos vemos, adiós.